¿Es necesario distinguir entre ser y existir? Bueno, vamos a empezar por aclarar que ante esa pregunta hay que distinguir un plano lexicológico y un plano ya estrictamente filosófico, ¿no? Adviértase que esa distinción entre ser y existir la podemos hacer nosotros en castellano, ¿no? O se nos sale al cruce por nuestro modo de hablar, en nuestra lengua, y hay lenguas donde no existe la posibilidad de disociar estas dos denominaciones. Tan es esto así que muchas veces nuestro existir traduce el verbo ser del latín, no un existere. Lexicográficamente son dos términos claramente distintos. Ser, como verbo castellano, viene del latín esse, mientras que existir también tiene un origen latino, pero es un compuesto de sistere, como insistir, resistir o consistir. El verbo sistere indica en latín básicamente el estar en la realidad con cierta permanencia. Precisamente por ser un verbo tan amplio en su significación básica o en su núcleo semántico, tiene muchos sentidos precisos, ¿no? Si uno va al diccionario latino se va a encontrar que tiene muchas acepciones específicas, ¿no? Desde estar sentado en un sitio, ¿no?, durante cierto tiempo, hasta significados mucho más abstractos como persistir en el ser, sin más, ¿no? Persistir, dicho sea de paso, es otro compuesto de sistere, ¿sí? Pero el existere indicaría esta idea fundamental del verbo, pero con el prefijo preposicional ex, ¿no?, que da siempre en latín idea de origen o procedencia, o sea, a partir de. De modo que existere, etimológicamente, vendría a decir tener cierta presencia permanente en la realidad a partir de o desde cierto origen. En el uso escolástico del latín hay autores que usan el término existir precisamente en ese sentido precisivo, ¿no?, de permanecer en el ser a partir de su origen o a partir de cierto origen, y por eso sostienen que no se puede aplicar nunca al ser divino. Es el caso de Ricardo de San Victor, por ejemplo, y de muchos escolásticos posteriores que conservan ese uso precisivo. Porque el ex no hace tampoco alusión a cualquier origen, sino un origen extrínseco.
¿no? Es decir, tener origen a partir de otra cosa. Si no, no se diría en latín ex, ¿no? Sino a o ap, lo cual podría indicar un origen ad intra, ¿no? Pero si el origen es un origen que genera otra cosa, entonces sí cabe el ex. ¿Está claro? Para que se entienda fácil, uno puede decir en latín que filius est a patre en la teología trinitaria, ¿no? O Spiritus Sanctus est a patre filioque, ¿no? Si uno dice ex patre, ya el ex está usado impropiamente y hay que entenderlo como ap. Se puede y se puede perfectamente, ¿sí? Por eso hay muchos autores que no usan ese matiz precisivo y entienden existir simplemente como tener existencia a partir de cierto término, a partir de cierto origen. Y hay otros que le quitan directamente la connotación del origen. Eso es lo que pasa con el uso vulgar castellano del término. Cuando decimos existir en castellano no estamos pensando en origen alguno. O sea, el prefijo ex ha perdido su sentido, tanto el riguroso como el amplio. ¿Está claro? El riguroso, que indicaría un origen extrínseco, o el amplio, que indicaría sin más origen como sinónimo de a o ap, ¿no? El castellano existir, ¿qué significa simplemente? Y significa ser. Uno puede decir, bueno, dado cierto contexto o dado cierto uso vulgar, significaría ser real, ¿no? Si existe, porque tiene una entidad real. Pero el existir se puede aplicar también a lo que es como un ente de razón, ¿no? Existe una idea en la mente de quien la piensa, por ejemplo, ¿no? Existe el proyecto de un edificio en la mente del arquitecto. Existe, está bien decir que existe. Y en castellano corriente se entiende perfectamente eso, ¿no? Por lo tanto, no siempre hace alusión a la realidad, sino siempre, o mejor dicho, a la realidad extramental, sino que puede hacer alusión a cualquier tipo de entidad, ¿no? En castellano corriente, por lo tanto, existir es una manera de decir ser. Pero no son verbos exactamente equivalentes, o sea, no se pueden suplir en todos los usos. Usando el verbo ser de un modo latinizante en castellano, ser podría abarcar todos los usos de existir. Eso es forzar el uso común. Pero cuando decimos si yo puedo decir la idea en la mente del arquitecto es, o sea, no oímos lo mismo que decimos existe. En el uso vulgar alguien estaría esperando que la frase fuese completada, ¿no? La idea en la mente del arquitecto es ¿qué cosa? ¿No? Pero podríamos darle el valor absoluto, ¿no? Es. En el uso corriente tendemos a decir hay una idea en la mente del arquitecto, ¿no? Para decir eso. Ahí nos topamos con que el castellano recurre a otra manera expresiva para indicar la existencia, que es el haber, ¿no? El haber algo ahí. Que eso es ahí. Recordemos que la I esa es un pronombre de lugar. Quiere decir demostrativo de lugar. Allí, ¿no? Se usa en castellano antiguo. Basta recorrer el poema del Cid para encontrárselo
muchas veces, ¿no? Se usa en francés también. Y ahí. Es casi el ser ahí de Heidegger, ¿sí? Hay, ¿no? Hay, pero dicho con haber, no con ser, ¿sí? Como si dijésemos, tiene ahí, ¿qué? Y la realidad, esto, ¿no? O sea, esto es, o existe. Existir, en el uso corriente castellano, parece asumir el sentido primariamente fáctico del ser, ¿no? Decimos ser para decir que algo es, como decíamos ante la pregunta anterior acerca de la expresión lo que es, ¿no? Decimos existir para significar, en castellano corriente, insisto, ¿no?, el hecho de que algo es. Cuando queremos significar primariamente el hecho de que es, decimos existe. Cuando queremos significar primariamente el ser algo o el ser tal, decimos siempre ser, no existir. Estar, en castellano, que es otro tercer verbo que complica las cosas, adviértase, estar, que viene de otro verbo latino a su vez y que da derivados distintos en las lenguas vulgares, con distinto arco semántico, quiero decir, totalmente distinto, ¿no? Pues el estar italiano no es el estar castellano, por ejemplo, ¿no? El estar en castellano puede tener o primariamente el sentido copulativo o esencial, ¿no? Yo digo, esto está caliente, ¿no? Está traduciendo un est latino, clarísimamente. El agua está caliente. El verbo que pondría en latín es est. En castellano pongo está. Simplemente porque indica una cualidad contingente y transeúnte, ¿sí? O sea, es un matiz de ser, es un modo de ser. Pero también puede asumir el valor existencial. Advierto si lo digo, el perro está ahí. O sea, existe en ese lugar. Es ahí. Que equivale a ahí hay un perro. ¿Sí? Dije de entrada que esta cuestión se puede plantear en dos planos, ¿no? El lexicográfico y el estrictamente filosófico. Y hasta aquí he tratado de moverme en el plano lexicográfico, aunque no he podido prescindir de toda referencia filosófica. ¿Por qué? Y porque si uno quiere entender este vocabulario hay que remitirse a ciertos conceptos también para tratar de entender cómo se usan las palabras. Así que el problema lexicográfico en castellano, que es bastante complicado, adviértase, ¿no?, implica que hay un conjunto de verbos que nosotros usamos para hablar de lo que es. Usamos el verbo ser, usamos el verbo existir, usamos el verbo estar y usamos también el verbo haber. En su valor de haber algo en la realidad y por lo tanto, o sea, haber algo ahí, ¿no? Que es a lo que nos remite el hay. Nuestra lengua, por lo tanto, a partir de un conjunto de raíces
latinas ha constituido un vocabulario complejo y matizado para hablar de lo que es, o dicho de otra manera, para referir la noción de ente a diversas realidades en diversas circunstancias, ¿no? O para aplicar la noción de ente enfatizando uno u otro respecto del contenido de la noción. Cuando digo enfatizando, quiero decir que al entrar en juego la noción de ente, y en cuanto estos verbos la expresan, está toda la razón de ente siempre como contenido inteligible de lo que el verbo significa. Fijémonos en lo siguiente: si yo uso el verbo ser en castellano en su sentido primariamente copulativo, y digo el perro es negro, ciertamente que el valor primario del verbo es ahí indicar el ser tal del perro. Pero eso es inseparable de entender al perro como un ente y por lo tanto como algo que de hecho existe. Cuando digo que el perro es negro o el perro es blanco, estoy diciendo también que el perro es. O sea, estoy predicando juntamente cierta existencia del perro, según la cual digo que es negro o es blanco. Puede ser una existencia real, de hecho, real posible, puede ser una existencia en el plano puramente ideal, o como ente de razón o de ficción, pero alguna existencia es. Y cuando digo hay algo o existe tal cosa, ciertamente el uso coloquial del verbo existir está enfatizando ahí el hecho de que es. Por eso cuando digo el perro existe, no se espera que le agregue un predicativo, ¿no? El verbo existir asume la función de decir que el perro de hecho es. Le está atribuyendo el hecho de ser. Pero de nuevo, insisto, si existe, esa existencia es inseparable de que esté pensando en la existencia misma el sujeto del que la predico, y por lo tanto que entienda que es tal existiendo. O sea, existe como ese tal que es. De modo que no digo simplemente que tiene el hecho de ser, sino que tiene el hecho de ser siendo eso que es. La razón de ente implica siempre esa doble dimensión que hemos dicho, necesariamente, porque si no, no entiendo qué es. A través de esta consideración que acabo de hacer, nos vamos acercando al plano filosófico. Y en el plano filosófico se puede distinguir entre ser y existir. Y se puede distinguir de diversos modos. Primero que nada, si a partir de el circunloquio con que explicitamos la razón de ente, advertimos que en la razón de ente hay una doble dimensión, una esencial y otra existencial, yo puedo precisivamente usar el existir para referirme a esa dimensión existencial, ¿no? Y hablar de ser esencial cuando hablo de la otra, ¿no? Entonces distingo en el ente un aspecto esencial y un aspecto existencial. Eso es perfectamente posible. Y es claro hablar así, ¿no? Entendamos que estas son razones derivadas de la razón de ente, que están implícitas por unidad en ella, ¿no? Pero puedo entender precisivamente un respecto o el otro de la misma razón de ente. Y entonces puedo hablar
de lo esencial y de lo existencial, primera cosa, ¿no? Y en ese sentido el existir no equivale al ser sin más, equivale bajo cierto respecto, equivale en cuanto el existir no es sino otra manera de decir ser, ¿no? Como la esencia, si no es sino otra manera, de decir el ser mismo, ¿no? La esencia es el ser y el existir es el ser. El hecho de que una cosa la digamos sustantivamente y la otra verbalmente también se podría proyectar en alguna problemática filosófica, pero eso es precisamente lo que está contenido en la formulación de lo que es, ¿no? Hay una dimensión que tiene, podemos decir, razón de subjetividad y la otra que tiene razón de predicatividad, cuando digo lo que es, ¿no? Hay un lo que y hay un es, de ese lo que. Lo esencial y lo existencial, pero adviértese que los dos nos remiten al ser, que no en vano en castellano es tanto verbo como sustantivo, porque contiene necesariamente los dos aspectos. La sustantividad del ser en castellano es una adecuada expresión léxica de la unidad de la razón de ente, ¿no? Yo digo el ser para hablar de lo que es. Ahora bien, hay otra distinción posible entre ser y existir. Esta ya viene del latín escolástico también y se traslada al castellano. Yo puedo usar ser para referirme al ese en el sentido de acto de ser. Aquí en castellano conviene siempre hablar del acto de ser. Aquí ya nos estamos internando en una distinción que es básica en el análisis del ente real compuesto en general. Advierte que ahí ya no se trata de una explicitación de la razón de ente, atiéndase, sino que estamos entrando en los coprincipios compositivos del ente como ente, en cuanto el ente implica composición. Y ahí es donde podemos entender la composición entre el ser en potencia y el ser en acto, y también la composición entre la esencia y el acto de ser. Estos coprincipios, acá ya estamos en terreno plenamente filosófico, ¿sí? Porque estamos distinguiendo los principios. En este caso, los principios intrínsecamente constitutivos de un ente compuesto. Ahí solemos usar el término ser para referirnos ¿a qué? Al acto de ser, como contradistinto de la esencia. Esta distinción de coprincipios no debe confundirse con la descripción o explicitación verbal de la razón común de ente, ¿sí? O del ente en común. Estamos acá hablando insisto en esto, de una composición que descubre la ciencia metafísica entre dos coprincipios constitutivos del ente real, finito, ¿no? Y acá léxicamente sí podemos hacer una distinción clara entre ser y existir. Primero, ¿por qué? Porque si hablamos de metafísica en castellano, ser puede referirse aquí a dos cosas. Primera,
el ente mismo, al que llamamos el ser, ¿no? Un ser, este ser, aquel ser es equivalente a este ente, un ente, aquel ente. O sea, usamos en castellano ser sustantivamente como sinónimo de ente, ¿verdad? Y eso en el vocabulario de la metafísica también es perfectamente posible. Estamos aplicando el uso sustantivo del verbo, que es del castellano coloquial y que se entiende perfectamente si hablamos metafísica en castellano. Pero también usamos ser para referirnos al acto de ser, que componiendo con la esencia constituye al ente finito. Y ahí, en ninguno de estos dos usos, ser es sinónimo de existencia. Primero porque en un caso alude al ente, sin más, incluyendo su existencia, pero no hablando precisamente de ella. Y en el otro caso, porque alude al principio por el cual algo existe. Pero tampoco nombra el hecho de su existencia. Porque el acto de ser no es la existencia del ente, sino que es el coprincipio por el cual el ente tal existe. Ahí no son sinónimos tampoco. Ser y existir, si ser se entiende como el acto de ser, que también es perfectamente posible si se habla de metafísica en castellano, ¿no? Y se sigue el uso latino, digamos, ¿no? Donde el acto de ser se llama esse. Adviértese que en latín ese esse nunca tiene el sentido sustantivo que tiene el ser castellano. Si uno combina la conceptualidad filosófica con el problema lexicológico para concluir con la respuesta a esta pregunta, yo diría que siempre hay que tener la cautela de hablar con la mayor exactitud posible y usar los términos de la forma más inequívoca que sea posible. Dicho de otra manera, si uno va a usar el término existir en un sentido lato o en un sentido precisivo, aclárelo, porque si no, la expresión resultante en ciencia metafísica dicha en castellano puede resultar confusa. Y lo mismo con el ser. Si hablo del ser, conviene precisar en qué sentido estoy usando el término ser, salvo que el contexto lo haga claramente inequívoco. Una cosa más digo sobre el existir y ya podemos dejar por contestada la pregunta. Hay escolásticos que usan existir a partir de esa definición que procede, según conozco últimamente, de Ricardo de San Víctor, según el cual existere es tener ser a partir y fuera de su causa o de sus causas. En esa definición, Ricardo de San Víctor está entendiendo existir según lo que yo llamé hace un rato el sentido riguroso del ex, ¿no? O sea, está diciendo que existe aquello que tiene realidad o ser fuera de la causa que lo hace ser. Fuera, no en un sentido local, sino en un sentido óntico, es decir, extrínsecamente, siendo otra cosa realmente que la causa de la que procede. Para decirlo completamente y de una manera clara, siendo sustancialmente otra cosa. Si existir se usa en este sentido,
que es el sentido, por ejemplo, el que usa normalmente existere en latín Suárez, un gran metafísico escolástico, ¿no?, de fines del siglo XVI, principios del XVII, nunca se puede decir de Dios que existe, porque Dios no tiene realidad fuera de su causa, en cuanto que no tiene causa. Existen las cosas creadas, pero no propiamente Dios, que es. En ese es está la plenitud del ser dicha, obviamente, en toda su unidad, integridad y perfección, ¿no? Pero ese modo de hablar puede resultar chocante al oído corriente castellano por la sencilla razón de que existir en nuestro uso coloquial connota la realidad del ser, ¿no?, o el hecho de ser, y por lo tanto, si se niega de Dios, parece que se está negando el hecho de ser, ¿no?, cuando en realidad ese uso precisivo lo que hace es negar que exista como ente dependiente en cuanto a su ser de una causa respecto de la cual su ser es extrínseco, es decir, realmente distinto en el plano sustancial. Y es obvio que en ese sentido, entendido así, el existir no se puede predicar de la divinidad, ¿no? Bien. De nuevo, en ese uso, lo que hay que tener en cuenta es cómo se emplean las palabras, y usarlas con suficiente respeto, tanto del rigor conceptual que exige la ciencia metafísica y la filosofía en general, como del uso corriente de las palabras, del cual no nos podemos desprender totalmente nunca, porque si no, fácilmente inducimos al equívoco al que nos está escuchando.